Buen día, soy el doctor Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Terminamos nuestra temporada sobre filosofía medieval y el día de hoy vamos a presentar una conclusión de la época. Analizaremos si es verdad que la Edad Media puede ser considerada oscurantismo. Durante mucho tiempo se ha considerado esta etapa como un momento oscuro donde se promovía la ignorancia y la superstición. Por otro lado, también hay quienes defienden esta etapa. Y si bien aquí no pretendemos realizar una valoración histórica, es importante presentar los argumentos a favor y en contra. Sin embargo, lo que más nos interesa es el lugar que esta época tuvo en el contexto de la filosofía. Haremos uso de la dialéctica hegeliana para comprender mejor la relación que tuvo con la etapa anterior, la filosofía antigua, y de igual manera los límites que tuvo el pensamiento medieval. Estos límites hicieron que la etapa colapsara por su propio peso y que todas las certidumbres que se habían presentado a través del pensamiento escolástico y de los grandes defensores de la Iglesia y de la fe van a ser cuestionados en un nuevo momento, llamada la modernidad. Para Hegel, el pensamiento de la Edad Media fue esencialmente teología, que estudiaba las representaciones religiosas que todo creyente debe albergar. En la medida en que esto se ocupa de una reflexión del fundamento último de la existencia, ahí coincide con los intereses de la filosofía. Pero durante esta época, la filosofía se supedita a la teología, se convierte en su sierva, y la evolución en la relación entre filosofía y teología a lo largo de la Edad Media bien puede interpretarse como la historia de toda la época. Ya mencionábamos en nuestro video anterior cómo estas dos disciplinas que comenzaron de forma opuesta terminaron por ser armonizadas gracias a Tomás de Aquino en el pináculo de la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XIII, los pensadores franciscanos, particularmente Duns Scoto y Guillermo de Ockham, propusieron que estas dos disciplinas debían de ocuparse nada más de sus respectivos campos de estudio. La filosofía del mundo natural, utilizando el pensamiento, y la teología del mundo sobrenatural, buscando persuadir la voluntad de los hombres. El mundo medieval puede entenderse como la división de dos reinos contrarios, que incluso están en pugna y son antagónicos. Por un lado, el reino del cuerpo, de lo material y de lo contingente, y por otro lado, el reino del alma, de lo espiritual y de lo eterno. Todas las preocupaciones de los medievales giraban en torno de aquello que consideraban más digno, es decir, el reino de Dios. Y la naturaleza que había fascinado tanto a los antiguos griegos ya no tiene el mismo interés para los pensadores medievales. De alguna manera, el mundo natural y el mundo sensible pasan a un segundo plano. Nos dice Hegel, el firmamento, el sol, la naturaleza toda, son para los medievales un gran cadáver. Lo que le interesa al escolástico es en realidad el otro mundo, el mundo del espíritu y de Dios, el más allá. Mi reino no es de este mundo, está escrito en la Biblia. El problema de esta aproximación para Hegel es que una filosofía que renuncia a los datos que aporta la realidad sensible solamente puede trabajar con abstracciones, es decir, con productos exclusivos del entendimiento, por lo que los escolásticos se dedicaron a realizar interminables distinciones. Discutían sobre la naturaleza de fenómenos y realidades que no podemos comprobar, como por ejemplo la jerarquía y el número de los ángeles. Por esta razón, los escolásticos se convirtieron en maestros de la lógica deductiva, esa que va de lo general a lo particular, es decir, parte de conceptos abstractos y de ahí pretende probar y demostrar fenómenos particulares. Y en ese sentido tuvieron una importante contribución a la lógica formal. Sin embargo, hasta los tiempos de Roger Bacon, los escolásticos se olvidaron del otro método, el inductivo, que parte de los fenómenos sensibles y busca, desde lo que podemos observar, establecer leyes generales, así como opera la ciencia contemporánea. En cambio, la escolástica consiste en un razonamiento de silogismos. Su método consistía en sentar una tesis,
alegar una serie de objeciones en su contra e ir refutando estas objeciones una por una, a través de otras distinciones y contrasilogismos, con la finalidad siempre de justificar la religión y la fe revelada. Es pues que para los medievales todo debe de estar orientado hacia Dios, e históricamente Hegel observa un fenómeno presente a lo largo de toda la Edad Media. Se trata de una duplicación de ámbitos o regiones del conocimiento. Por un lado tenemos el mundo natural, el mundo del cuerpo, y por otro lado el mundo espiritual, el mundo del alma. Desde tiempos de Agustín se marcaba esta diferencia. Por ejemplo, en su obra La ciudad de Dios, se subraya la diferencia entre la ciudad de los hombres y la ciudad divina. Durante esta época, lo corporal y lo sensible debe de estar siempre sometido al alma y al espíritu. Toda la época medieval puede leerse como una lucha contra la naturaleza, contra lo sensible y contra lo físico. Y desde dentro, el ser humano queda roto, escindido, entre dos partes, de las cuales debe escoger por una o por otra, ya sea por el cuerpo, y de hacerlo así estaría condenado, o por el alma, con la intención de aspirar a la vida eterna. Hay muchos pasajes evangélicos que subrayan esta distinción. Por ejemplo, cuando Cristo transforma el agua en vino, el agua representando la naturaleza y el vino representando el espíritu. Prácticamente todos los aspectos de la vida medieval estaban marcados por esta dualidad. Por ejemplo, en el aspecto religioso existían dos sociedades: el clero, donde estaban incorporados todos los religiosos y religiosas, y los laicos. En el pensamiento teórico encontramos también esta diferencia entre teología y la filosofía. En la política observamos el poder religioso del Papa contra el poder de los reyes. En el sistema económico, la nobleza se consideraba como lo más alto, y por debajo de ella los siervos. La astronomía seguía inspirada por el pensamiento ptolomeico aristotélico. Este modelo era geocéntrico, es decir, proponía que la Tierra era el centro del universo y se encontraba en el centro del sistema solar. No solo se sustentaba por las observaciones de Aristóteles y Ptolomeo, sino también desde un criterio teológico, pues se pensaba que el ser humano era la criatura más perfecta de la creación y por tanto debería de estar en el centro de ella. Pensar que el centro del universo no era la Tierra no solamente iba en contra del modelo astronómico de los griegos Ptolomeo y Aristóteles, sino también de las creencias religiosas. Este modelo proponía un mundo supralunar donde se encuentran las esferas celestes de un material etéreo, como el éter, y el mundo sublunar, que es un mundo corruptible y material donde nosotros habitamos. Igualmente, en el arte, los más finos artistas se dedicaban a la creación de arte sacro, la edificación de las grandes catedrales, pinturas, esculturas y música religiosa, que se consideraba lo más alto, y debajo de ello estaba el arte profano, que era perseguido y poco tolerado. Observamos así esta duplicación de elementos, que para Hegel tiene incluso un origen cultural. Los nuevos pueblos europeos, descendientes de las tribus germánicas, se habían erigido como una cultura cristiana, que aspiraba a lo más alto y a lo más espiritual. Y debajo de ella quedaban los cimientos de la cultura pagana grecorromana, que no había logrado superar para los medievales el mundo puramente natural. Podemos observar cómo en prácticamente todos los aspectos de la vida medieval dominaba esta duplicación, que para Hegel consiste en la característica más importante de toda la época. Lejos estamos ya de la época de la llamada alma bella de los griegos, donde se entendía al ser humano como un todo integrado. No había la división del cuerpo y el alma. Los griegos vivían en un mundo de inocencia y no tenían la conciencia del pecado, es decir, que hay algo intrínsecamente malo y errado en el hombre. Esta idea surge a partir de la doctrina del pecado original. En el libro del Génesis se relata cómo Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
con lo cual es introducido el pecado en el mundo. Se enseña que el hombre es un ser fallido, que tiende hacia el mal, y que por eso necesita de la redención y la salvación de Cristo. Estas nociones eran totalmente ajenas al pensamiento clásico, y no se tenía la idea de un ser humano malo por naturaleza. De ahí que toda la Edad Media girara en torno a la idea de la salvación y de seguir las enseñanzas de la Iglesia para alcanzar el cielo. Toda la búsqueda de la era medieval implica renunciar a lo natural, al cuerpo y al pecado, y aspirar a lo más noble, con la consecuencia de un mundo dividido y de un hombre con una conciencia rota, pues debe de renunciar y negar todo lo físico y corporal que hay en él, con todos los problemas que esto trajo. Friedrich Nietzsche acusa que esta obsesión por el más allá de un mundo del cual no tenemos evidencia es el verdadero nihilismo, ya que renunciamos a esta vida, el aquí y el ahora, por una realidad de la cual no sabemos nada. De ahí que Nietzsche fuera un gran admirador de los antiguos griegos y propusiera una vuelta a la inocencia de los antiguos pensadores clásicos, ya que los griegos no tenían conciencia del pecado. Para Nietzsche, el pensamiento medieval y cristiano es una moral de esclavos, pues somete a los seres humanos al designio de unos pocos, que solamente tienen textos y sermones para convencer a los demás, algo que podemos encontrar en su obra La genealogía de la moral. Sin embargo, esto es algo de lo que hablaremos más adelante. En la Edad Media, el mundo natural estará supeditado al mundo sobrenatural, el cuerpo al alma y el mundo secular a lo religioso. De igual manera, Hegel describe en su obra La ciencia de la lógica cómo hay un momento donde el mundo dado, lo que observamos, lo que aparece ante nuestros sentidos, es decir, el ser, queda también supeditado a un ámbito superior que Hegel nombra como la esencia. La esencia dice aquello que precisamente es el ser, pero no es el ser mismo. Por ejemplo, si yo quiero decir lo que es una manzana, no basta decir que una manzana es una manzana, sino que tengo que dar su definición, es decir, es un fruto rojo que procede del árbol, etc. La esencia describe lo que es el ser, es su definición, pero nos arroja a otro ámbito, al ámbito de las definiciones y las abstracciones. Sin embargo, cuando damos con una definición, perdemos algo de la realidad misma. La esencia y la definición efectivamente nos dicen cómo son las cosas, pero al confiar en las definiciones, perdemos el mundo sensible y el mundo natural. Algo de la realidad se nos escapa al definirla. La definición, aunque nos dice lo que son las cosas, no son las cosas mismas. Y esto es lo que ocurre en la Edad Media. El mundo de definiciones y abstracciones se va a perder del cuerpo y de la sensibilidad, del estudio de la naturaleza. El medieval va a pensar que la realidad es ese mundo abstracto e intelectual y que su vida misma debe estar regida por el cumplimiento de las normas religiosas. Sin embargo, no todo se reduce a la abstracción ni a las normas, y el mundo sensible y natural que observamos cotidianamente es tan cierto como las definiciones y las abstracciones que hacemos de él. Para Hegel, este nuevo momento, el momento de la esencia que supera al ser, es un momento incompleto que provoca la división irreconciliable de ambos mundos. No obstante, esta escisión no puede mantenerse por siempre y tendrá que colapsar por sí misma, dando lugar a una nueva época, la modernidad, donde tendrá que plantearse un nuevo modo de establecer la relación entre el ser y la esencia. Para Hegel, el sometimiento del mundo natural tuvo consecuencias inesperadas. El ser humano entra en guerra consigo mismo y con su cuerpo, y por esto caen los mayores desenfrenos. En esta época nacen los carnavales, donde los seres humanos se entregan a sus más bajas pasiones antes de la Semana Santa. Es la época de la quema de las brujas y de las persecuciones fanáticas religiosas, como por ejemplo el ataque a los judíos en pogromos, muchas veces perseguidos solamente por tener distintas creencias religiosas, así como las infames cruzadas, donde en el nombre de un Dios de amor se cometieron los más terribles saqueos y atropellos,
con tal de recuperar las tierras santas. La propia Iglesia no se vio liberada de estos abusos. El clero y el mismo papado cayó en corrupción en distintos periodos de la época medieval, al punto que esta fuera una de las condiciones por las cuales va a emerger la Reforma protestante. Se podría así leer la Edad Media como una época de puro oscurantismo. Sin embargo, también fue una época donde se fundará por primera vez la institución de la universidad. Se va a retomar poco a poco la lectura de los antiguos clásicos y una muy incipiente ciencia moderna va a empezar a surgir ya desde este momento. Así como podemos denunciar y destacar terribles atrocidades, también fue una época donde vivieron hombres piadosos, comprometidos con el verdadero mensaje de amor del Evangelio. Hubieron muchos santos y santas, mártires, que expandieron una religión que en su mensaje más profundo propone la armonía y la caridad entre los seres humanos, sin importar sus nacionalidades. Así esta enseñanza no siempre se llevará a cabo. Esta época de la Edad Media fue indispensable para llevar a todos los rincones de Europa este mensaje, por lo cual tuvo un efecto civilizatorio. Aunque podemos juzgar con dureza esta época desde nuestra visión contemporánea, debemos reconocer que el mote de oscurantismo es un anacronismo. La época medieval duró más o menos unos 1000 años y no podemos juzgar un periodo tan extenso de tiempo bajo una simplificación tan burda. Durante estos 1000 años pasaron una gran cantidad de cosas, desde las universidades hasta las persecuciones religiosas, desde las atrocidades de los cruzados hasta la piedad de Francisco de Asís. Se trata de una época compleja y que amerita un estudio delicado. Y, si seguimos a Hegel, tenemos que admitir que hay ciertas necesidades históricas. Hegel reconoce el papel de la religión en la cultura. La religión se vale de representaciones e historias que son mucho más fáciles de enseñar y aprender que complejos y abigarrados silogismos filosóficos. Por esa razón, la vida y la enseñanza de los santos sencillos como Francisco tuvieron un efecto mucho más potente que el que pudo haber tenido los enormes tomos de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y es que la religión es una simplificación de una verdad conceptual. A través de una historia como la del samaritano, podemos mostrar que todos los hombres son iguales sin importar su procedencia o nacionalidad. Sin embargo, la religión se queda en el límite de las puras representaciones. Las historias y las narraciones van directo al corazón, pero no pueden ser demostradas. Durante este tiempo, la filosofía había quedado bajo el yugo de la teología, y todos los aspectos de la vida medieval giraban en torno a la religión. Esto generó notables injusticias, donde un pequeño grupo de personas gobernaba la vida de la gran parte de la población, justificando el feudalismo y las monarquías a través de la religión, que tenía como fundamento las escrituras, a las cuales muy pocos podían acceder, debido a que casi nadie sabía leer en ese tiempo. Lo que es claro es que durante la Edad Media se había concedido que el poder temporal, por ejemplo el poder de los reyes, debe someterse al poder espiritual. El emperador debe volverse un defensor de la fe, advocatus ecclesiae, y parte del advenimiento de la modernidad tendrá que ver con la pugna entre este poder temporal y el poder religioso, alcanzando el poder político de los reyes finalmente una cierta autonomía, como sucederá también en la Reforma Protestante y en el campo intelectual cuando la filosofía deje de depender de la teología. Tendremos que esperar a la época moderna para que el pensamiento racional se emancipe del pensamiento religioso y la representación, para que la ciencia se consolide y la filosofía deje de servir los intereses de la teología. Igualmente, la modernidad será una nueva época donde el sistema feudalista, monárquico, de una sola religión, como lo era la Iglesia Católica, ceda su lugar a un mundo mucho más diverso y donde la vida humana no esté regida por la autoridad de unos pocos, sino por el uso de la razón, lo que Kant llamará
el giro copernicano y el momento donde la humanidad alcanza su mayoría de edad. Para que esto sucediera, debió derribarse todo el edificio teórico, político y económico de la Edad Media. Aquello que buscaba responderse siempre a través de las autoridades religiosas y las Sagradas Escrituras, debía ser cuestionado, y para que esto sucediera, la filosofía tenía que jugar un papel fundamental. El final de la Edad Media marca los albores de una nueva época, donde los seres humanos estén llamados a liberarse no solo de la naturaleza, como pensaban los medievales, sino de las representaciones religiosas. Como recomendaciones bibliográficas tenemos El espíritu de la filosofía medieval y la filosofía en la Edad Media de Etienne Gilson. De Hegel puedes consultar tanto sus lecciones sobre la historia de la filosofía como sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Poner atención de que no se trata del mismo texto. El primero versa sobre las doctrinas filosóficas y el segundo sobre las culturas y las naciones en la historia universal. Una buena edición de la genealogía de la moral es la de Alianza Editorial, que en general tiene buenas publicaciones de Nietzsche. Una historia de la Edad Media bastante accesible es la de Romero. Y no olvides revisar las obras de consulta sobre la historia de la filosofía para tener un esquema general de la época, como lo puede ser Abagnano, Copleston, Hirschberger, Reale, etc. La filosofía medieval tuvo el ambicioso proyecto de justificar todas las verdades presentadas por la religión a través de la razón. Sin embargo, con el tiempo, los propios pensadores medievales, particularmente los franciscanos, se dieron cuenta de la imposibilidad de este proyecto. A partir de entonces, la filosofía y la teología tomarían caminos separados. Y la ambición de armonizar fe y razón ya no será la prioridad de los filósofos posteriores. En nuestra próxima temporada vamos a explorar la modernidad, donde pensadores como Descartes, Locke, Hume, Kant o Hegel buscaron una nueva forma de establecer un conocimiento válido, que fuera efectivamente comprobable y que no tuviera que depender ni de la autoridad ni de los dogmas de fe para ser comprobado. Esta va a ser toda la búsqueda de la siguiente etapa, la filosofía moderna. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon, página web, si quieres enterarte de los cursos o apoyar el proyecto. Los vínculos están en la descripción. Igualmente ya puedes ser miembro del canal aquí en YouTube si quieres que tu nombre aparezca al final o tener algunos otros beneficios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.